Muchas personas cuidan su cabello, pues para ellos mantenerlo bonito es un signo de salud y belleza. Como cualquier otro órgano de tu cuerpo, el pelo necesita algunos nutrientes específicos para estar sano y crecer fuerte. La caída del cabello se relaciona con algunas deficiencias nutricionales. Y aunque cosas como la edad, la genética y las hormonas también afectan al crecimiento del cabello, tomar los nutrientes óptimos es muy importante. Por eso quédate hasta el final del vídeo si quieres saber los 3 minerales y los 8 nutrientes que son vitales para el crecimiento de un cabello fuerte y sano. Y si me regalas un like y comentas, colaboras a que mi melena crezca. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico, y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Un secreto entre tú y yo. Saco vídeo nuevo todos los martes y jueves. Súper interesantes. Los 3 minerales de los que quiero hablaros son el zinc, el hierro y el selenio, a los que considero fundamentales para un crecimiento normal del cabello. El zinc es muy importante para el crecimiento del cabello y ayuda a mantener una función mejorada de las glándulas sebáceas, que están alrededor de los folículos pilosos. Por eso, la pérdida de pelo es un síntoma habitual de deficiencia de zinc. Una deficiencia de zinc produce un cabello fino, quebradizo, seco y que se cae con facilidad. Diversos estudios demuestran que resolver una deficiencia de zinc con suplementos reduce la pérdida de cabello relacionada con esta deficiencia. Por supuesto, también existen alimentos ricos en zinc, como son las ostras, la carne roja, las espinacas, el germen de trigo, las semillas de calabaza y las lentejas. De los 3 minerales que os he nombrado, el hierro es quien participa en el transporte de oxígeno a las células de nuestro cuerpo, ya que forma parte de la hemoglobina. Si no llega suficiente oxígeno a las células de los folículos del pelo, estas células irán muriendo, ya que necesitan el oxígeno para crecer. Una deficiencia de hierro puede provocar anemia, que es una de las causas principales de la caída del cabello, sobre todo en mujeres. Si no eres vegano, es fácil obtener hierro con la dieta. Basta con tomar carne roja un par de veces por semana o tomar huevos varias veces por semana. También se encuentra en algunas legumbres, como las lentejas y los garbanzos, pero su absorción y biodisponibilidad es menor. El tercer mineral es el selenio, que es un oligoelemento muy importante para la estimulación de la producción de hormonas por parte de la tiroides, lo que hace que estimule la capacidad de crecimiento del cabello. Además, el selenio es un importante antioxidante, reduce la inflamación y reduce la alopecia. Seguro que has oído hablar de algún champú con selenio que se utiliza para el tratamiento de la caspa causada por el crecimiento de un hongo, conocido como malassezia. Algunos de los alimentos que contienen más selenio son las nueces del Brasil y los mariscos. Los 6 nutrientes de los que voy a hablaros a continuación, que son muy importantes para tener un pelo sano y fuerte, son la vitamina D, la biotina, el ácido fólico, los ácidos grasos omega 3, la vitamina C y en último lugar os hablaré de las proteínas. Unos niveles bajos de vitamina D se relacionan con padecer alopecia, que es la forma culta de decir te estás quedando calvo. La vitamina D estimula el crecimiento del cabello y en las sociedades occidentales del hemisferio norte muchas personas son deficientes en vitamina D, ya que, sobre todo en invierno, no tienen suficiente exposición al sol o pueden presentar algún problema intestinal que impida su absorción con la dieta. La vitamina D modula el sistema inmunitario, previniendo problemas de autoinmunidad que pueden atacar al cabello, provocando su pérdida. Si tienes déficit de vitamina D, deberás tomar algún tipo de suplemento. Por su parte, la biotina es un aminoácido esencial para formar las proteínas que componen el cabello, ya que tiene función de coenzima
y favorece el crecimiento de los tejidos como la piel y el cabello. Además, interviene en el metabolismo de las grasas, lo que hace que el cabello tenga una mayor elasticidad y se rompa menos, protegiéndonos de la caída del cabello. Muchas personas obtienen grandes resultados tomando suplementos de biotina a la hora de obtener una mayor densidad capilar. Por eso lo considero un nutriente importante. El ácido fólico promueve la reparación celular y fortalece las raíces del pelo y evita su debilitamiento. Muchas veces la sequedad capilar o el cabello quebradizo pueden mejorarse con un incremento en el consumo de alimentos ricos en ácido fólico. El ácido fólico estimula los folículos pilosos, promueve la regeneración celular y acelera la acción de los demás nutrientes que participan en la salud del pelo. Encontramos gran cantidad de folato o ácido fólico en las verduras de hoja ancha, como pueden ser las espinacas. Los ácidos grasos omega 3 nutren el pelo y mantienen la cutícula capilar. Ayudan además a mantener la capa grasa del cuero cabelludo, impidiendo que se deshidrate, por lo que de este modo garantiza una buena hidratación del cabello. Además, reducen la inflamación del cuero cabelludo, evitando la caída del pelo. Las mejores fuentes de omega 3 son el pescado azul, el aceite de hígado de bacalao o incluso el mismo hígado de bacalao. Por cierto, aquí en España he descubierto que se puede comprar unas latas de hígado de bacalao ahumado que está delicioso. La deficiencia de omega 3 podría ser la razón por la que tu cabello se está clareando. Y por eso debes asegurarte de tomar suficientes ácidos grasos omega 3 con la dieta, o bien algún suplemento de omega 3. La vitamina C actúa a 3 niveles. En primer lugar, es un poderoso antioxidante que nos ayuda a bloquear los radicales libres, que pueden impedir el crecimiento del cabello o que envejezca prematuramente. El segundo nivel en el que actúa es favoreciendo la síntesis de colágeno, que es una parte muy importante de la estructura del pelo. El tercer nivel en el que actúa la vitamina C sería ayudando a nuestro cuerpo a absorber el hierro, que como hemos visto al principio es un mineral súper importante para el crecimiento del cabello. Las fresas, los pimientos, las guayabas y los cítricos, como el limón, son buenas fuentes de vitamina C. Las proteínas componen la práctica totalidad de tu cabello, por lo que tomar suficientes proteínas es muy importante para un crecimiento sano del mismo. Diferentes estudios muestran que la deficiencia de proteínas puede disminuir el crecimiento del cabello o incluso provocar su pérdida. De todos modos, como veis lo he dejado para el final, pues la deficiencia de proteínas es muy rara en los países occidentales. Otra cosa muy importante es la frecuencia con la que te lavas el pelo. Algunas personas lo hacen a diario, lo cual desde mi punto de vista no es nada recomendable, ya que los champús eliminan los aceites naturales del cabello. Y si el champú además contiene sulfatos, estos atacan a las proteínas del cabello, al tiempo que eliminan la capa grasa natural del cabello. Con lo cual, el pelo queda muy dañado. Por eso, asegúrate de no lavar demasiado tu pelo y hacerlo con champús sin sulfatos. Si te gusta utilizar acondicionador, busca uno de buena calidad, con ingredientes naturales, como pueden ser aceites esenciales y grasas, que puedan penetrar en el cabello y revitalizarlo. Si utilizas tintes para el cabello, busca alguno que no contenga amoníaco, lo más natural posible. Aunque sea un poco más caro, verás como a la larga la inversión valdrá la pena. De las últimas cosas que quiero mencionar es el estrés, ya que el estrés es una causa de pérdida del cabello bastante frecuente, ya que incrementa mucho los niveles de cortisol, que a su vez aumentan la descomposición de las proteínas, lo que puede provocar una fuerte caída del cabello. Así que haz lo que puedas para reducir tu estrés, ya que la pérdida de cabello por estrés es reversible. Y el último punto que quiero tratar es el del tabaco, ya que fumar afecta a la salud capilar, ya que la nicotina influye negativamente sobre la producción de estrógenos, provocando atrofia cutánea y sequedad de la piel,
lo que afecta al cuero cabelludo y por tanto al cabello. Por eso las personas que fuman tienen un cabello seco y de aspecto envejecido, igual que la piel. Si eres fumador, haz todo lo que esté en tu mano para dejarlo. Ahora ya tienes toda la información necesaria sobre cómo conseguir que tu pelo crezca más grueso y sano. En tu mano está corregir estas pequeñas deficiencias. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Has padecido en alguna ocasión pérdida de cabello por estrés? ¿Sabías que fumar afecta a la salud capilar produciendo un cabello seco y envejecido? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase "no al estrés", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo, en el que os hablaba sobre la verdadera razón para beber agua de limón todos los días, que si todavía no lo hubieras visto, aunque ha sido un gran éxito de audiencia, lo puedes hacer aquí, abriéndolo en una pestaña nueva, pero también lo voy a dejar en la cajita de la descripción. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Cloti Linda, que nos cuenta su historia de cómo a los 27 años tuvo cáncer de páncreas y no existía la quimio, y desde hace 50 años toma agua de limón y está muy sana. Cómo me alegro de leer tu comentario. Gracias por compartir tu historia con toda la comunidad. Un fuerte abrazo. Y Natalia Osorio Rozas, que lo toma todas las mañanas en ayunas y desde que lo hace se siente mejor de ánimo y de salud. Gracias por compartirlo con la comunidad. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Sois mi fuerza para seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, regálale un like a este vídeo que es gratis y comenta, pues ayuda a que llegue a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal. Todo gratis. Y además aquí puedes ver un vídeo sobre la culebrilla y por qué hay más casos ahora. Viernes a mediodía y a las 8:30 tiene que estar esto.